Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues vamos a continuar con esta que es nuestra clase 5 y vamos a seguir con lo de conjuntos y las demostraciones que veníamos haciendo y algunas definiciones. Entonces, nos habíamos quedado, la siguiente definición es la definición 4. Recuerden que siempre partimos de un conjunto universo, aunque ya no lo vamos a especificar siempre, pero ahorita todavía vamos a especificar esto para que no se nos olvide. Entonces vamos a tener un conjunto universo, sea X un conjunto, y luego vamos a tener un conjunto en ese universo, sea A un conjunto en X. Y vamos a definimos el complemento de A en X, desde luego, como, bueno, lo vamos a denotar A y un superíndice C. Algunas personas lo denotan con un apóstrofe, nosotros vamos a usar esa notación. A complemento es el conjunto de todas las X en nuestro universo, de todas las X en X, tales que X no pertenece a A. Muy bien, ese es el complemento. El complemento de un conjunto son todos los que están en el universo, pero no están en el conjunto. Y entonces, bueno, un ejemplo muy sencillito, ejemplo 11, creo que íbamos. Piensen que el universo, nuestro universo, nos lo podemos tomar como los números enteros. Entonces, sea X igual a los números enteros y consideren A el conjunto de todos los enteros negativos. Entonces tenemos A, los enteros negativos, este conjunto lo podemos determinar con la propiedad de todos los números enteros, o sea, todos los X en Z, tales que X es menor estricto que 0. ¿No? ¿Y quién es el complemento de A? Bueno, pues es muy fácil, el complemento de A, como ya lo hemos visto, pues no son sino los números naturales, ¿no? O sea, son todos los elementos de los números enteros que no tienen la propiedad de ser menores que 0, o sea, todos los que son mayor o igual que 0, todos los enteros positivos y el 0, o sea, los números naturales. Bueno, así como vimos que había propiedades de las operaciones unión y de la operación intersección, pues también tenemos propiedades del complemento. Entonces, las propiedades del complemento son las siguientes. Creo que íbamos en la 9, en la propiedad 9, como las veníamos enumerando. Entonces, la propiedad 9 nos dice que A unión A complemento no es otra cosa. ¿Quién qué va a ser? Claramente, pues es el universo, ¿no? Luego tenemos la propiedad 10, que nos dice que A intersección A complemento es el vacío, y la propiedad 11, que nos dice que el complemento de A complemento pues no es sino el mismo conjunto. Y bueno, estas propiedades se ven de manera muy clara. La 9, podemos ver cómo definimos A complemento, pues todos los que no están en A. ¿Y cuál es la unión? Pues la unión de dos conjuntos, ya sabemos que es el conjunto tal que los elementos están o bien en uno de los uniendos o bien en el otro. Entonces, ¿quiénes son todos los que están en A o no están en A? Pues todos los del universo, ¿no? Todos por la propiedad del principio del tercero excluido, sabemos que esa propiedad es excluyente, pero también es comprensiva en el sentido en el que pues una cosa solamente puede estar o no estar en un conjunto. Entonces, todos los elementos del dominio, todos los elementos de X del universo tienen la propiedad de que o están en A o no están en A. Por lo tanto, están en la unión de A y A complemento. Después tenemos esta, que también es muy clara, igual se sigue directamente de la definición, que la intersección de A y A complemento es el vacío, pues igual, por el mismo principio, ¿no? Algo solamente puede estar o no estar en A. Recuerden que algo cumple o no cumple una propiedad, pero no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. No puede ser verdadero que algo tiene una propiedad y verdadero que no tiene la propiedad. Entonces, si una cosa está en A, pues no puede estar en A complemento. Y si una cosa no está en A complemento y no puede estar en A. Entonces la intersección es claramente
el vacío. Entonces vamos a demostrar la decimoprimera propiedad. La decimoprimera propiedad se va a probar a partir de las otras. ¿Y qué tenemos que probar? Tenemos que probar que este es igual a este, y ya saben, para probar eso hay que probar que este está contenido en este y que este está contenido en este. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos un x arbitrario de este lado y vemos que está aquí y viceversa. Entonces, demostración, sea x, nos tomamos de este lado, sea x en el complemento de A complemento. Si x está en el complemento de A complemento, entonces por definición, x está en x y x no está en A complemento, porque esa es la definición del complemento, ¿no? La definición del complemento es que x está en el universo y no está en el conjunto. Entonces, x está en x y x no está en A complemento. Pero además, recuerden que por la propiedad 9, por 9, x es igual a A unión A complemento. Entonces, si x está en x, quiere decir que x está en A unión A complemento. O sea, x está en A unión A complemento. Por lo tanto, x está en A o x está en A complemento. Pero acuérdense que x no está en A complemento. Entonces, si se acuerdan, por la regla de eliminación de la disyunción, si tenemos que A o B y no B, entonces A. Por lo tanto, x está en A o x está en A complemento, pero x no está en A complemento, por lo tanto, x está en A, ¿verdad? Y con eso ya demostramos, es decir, que A complemento complemento está contenido en A. Y ahora vamos a hacer la otra contención, vamos a ver que A está contenido en A complemento complemento. Entonces nos tomamos ahora un x en A. Sea x en A. Entonces tenemos a x en A, ahora queremos ver que A está contenido en A complemento complemento, y entonces por esta propiedad, por la propiedad 10, sabemos que esta 10 se puede confundir con el x, pero con esto ya sabemos que estamos hablando de la propiedad 10 y no del x. Esa x en A, por la propiedad 10, tenemos que A intersección A complemento es el vacío. Entonces, como A intersección A complemento es el vacío y x está en A, x no puede estar en A complemento. Por lo tanto, ¿verdad? Porque si estuviera en A complemento, la intersección no sería vacía. Esto lo que nos dice es que no hay ningún elemento que esté en los dos. Entonces, si x está en A, x no está en A complemento. X no está en A complemento. Entonces, tenemos que x no está en A complemento y por definición del complemento, si x no está en A complemento, x está en A complemento complemento, ¿verdad? Esa era la definición del complemento. Y de aquí concluimos, es decir, que A está contenido en A complemento complemento. Ya demostramos las dos contenciones, por lo tanto, estos dos conjuntos son iguales y ha quedado demostrado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto probamos las propiedades del complemento. Ya que tenemos las propiedades del complemento y que tenemos también las propiedades de la unión, las propiedades de la intersección, ya sabemos que la unión y la intersección ambas son distributivas, que la unión distribuye a la intersección, que la intersección distribuye a la unión. Ya sabemos que todo conjunto está contenido en la unión de ese conjunto y cualquier otra cosa. Ya sabemos que la intersección de dos conjuntos está contenido en cada uno de los intersectando. Y así, ¿no? O sea, son propiedades que vamos acumulando y que cada vez tenemos más elementos para probar las cosas que nos interesan en materia. Entonces, ahora que ya tenemos estas propiedades, pues podemos combinarlas, ¿no? Y podemos probar ya proposiciones un poquito más interesantes, un poquito, ¿no? Entonces vamos a probar la proposición 2, que es muy común, ya en algún momento se las había mencionado con respecto a la lógica para conjunto, y estas son las que se conocen como las leyes de Morgan.
Y entonces lo que dicen las leyes de De Morgan, que creo que íbamos en la, ¿qué era? 11, ¿no? Entonces esta que sigue es la 12, si no mal recuerdo. Entonces, esta dice que si tenemos el complemento de la unión, o sea, A unión B complemento, eso no es otra cosa sino la intersección de los complementos. O sea, A complemento, intersección B complemento. Y la 13, la que sería la 13, que nos diría que A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Y estas son las famosas leyes de De Morgan. Y bueno, la prueba es bastante simple y sigue los mismos principios que hemos venido aplicando. Entonces, la demostración, vamos a demostrar 12 y dejamos de tarea 13. Entonces, la demostración de 12, ya saben, para probar que son iguales, pues lo mismo que hemos venido haciendo, ¿no? Nos tomamos uno aquí, vemos que está aquí y viceversa. Entonces, nos tomamos una X en A unión B complemento. Y si nos tomamos un elemento en el complemento de un conjunto, ¿qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que no está en ese conjunto, ¿verdad? Por definición de complemento. Entonces nos tomamos una Y, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que X no está en A unión B, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere decir que algo está en el complemento, que no está en el conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir que X no está en A unión B? Acuérdense, una cosa está en la unión si está o bien en uno o si está en el otro. Entonces, que no está en la unión quiere decir que no está ni en uno ni en el otro, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir X no está en A unión B, por lo tanto, X no está en A y X no está en B. Porque basta con que estuviera en alguno para estar en la unión, pero ya que no está en la unión, pues no está en ninguno. Y si X no está en A y X no está en B, pues si X no está en A, entonces X está en A complemento, ¿verdad? Y si X no está en B, entonces X está en B complemento. Si X está en A complemento y X está en B complemento, entonces X está en A complemento, intersección B complemento, ¿verdad? Porque está en los dos. Y eso era lo que queríamos demostrar, que dado un X aquí, ese está acá, por lo tanto este está contenido en este. Por lo tanto, A unión B complemento está contenido en A complemento, intersección B complemento. Vamos a hacer la otra contención. Tenemos que hacer la otra contención. Entonces ahora nos tomamos un X en este de acá, ¿no? Entonces sea X en A complemento, intersección B complemento. ¿Qué sabemos? Sabemos que si algo está en la intersección, pues está en los dos, ¿no? Entonces, X está en A complemento y X está en B complemento. Entonces, X está en A complemento y X está en B complemento. ¿Qué quiere decir que X esté en A complemento? Es decir, X no está en A, y que X esté en B complemento quiere decir pues que X no está en B. O sea, X no está en A y X no está en B. Por lo tanto, tampoco puede estar en la unión, ¿verdad? Si X no está ni en A ni en B, y sabemos que algo está en la unión solo si está en uno o en el otro, X no puede estar en la unión ya que no está en ninguno de los dos uniendos. Entonces, X no está en A unión B. Si X no está en A unión B, pues por definición de complemento, X está en A unión B complemento, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que demostramos? Bueno, ahora nos tomamos un X aquí, nos tomamos un X en A complemento, intersección B complemento, y probamos que está en el complemento de la unión. Con esto demostramos, a ver si me cabe, por lo tanto, A complemento, intersección B complemento,
está contenido en A unión B complemento, ¿verdad? Y entonces ya demostramos las dos contenciones, demostramos que A unión B complemento está contenido en A complemento intersección B complemento y que A complemento intersección B complemento está contenido en A unión B complemento. Por lo tanto, los conjuntos son iguales, porque esa es la manera en la que demostramos que dos conjuntos tienen los mismos elementos. Entonces, muy bien, bueno, esta se les va a quedar a ustedes de tarea. Ahí está la demostración. Y ahora vamos a definir una operación más. Ya que definimos la operación unión, la operación intersección, las leyes, el complemento, ya demostramos las leyes de De Morgan, ya demostramos la distributividad de varias de estas operaciones. Bueno, pues ahora podemos definir una más. Vamos a definir otra operación de conjuntos. Entonces, ya saben, a ver, definición. Híjole, ahora sí no me acuerdo. Vamos a ponerle 5. Creo que es la 5. Definición 5. Entonces tenemos nuestro conjunto universo, sea X un conjunto, y A y B conjuntos en X. Vamos a definir, es que a ver, se me está acabando la luz. Vamos a definimos la diferencia de A y B como A menos B, y este va a ser el conjunto de todas las X en X, tales que X está en A y X no está en B. ¿Ok? Entonces vamos a definir la diferencia A menos B como todas las X del universo que tienen la propiedad de que están en A pero no están en B. Muy bien, fíjense que es muy fácil ver, a partir de la definición, es muy fácil ver que esto de acá, A menos B, no es otra cosa sino A intersección B complemento, ¿verdad? Es bastante claro, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que algo esté en A menos B? Pues quiere decir que está en A y no está en B. ¿Qué quiere decir que algo esté en la intersección de dos conjuntos? Quiere decir que está en ambos. Entonces, si X está aquí, X está en A y X está en B complemento. ¿Pero qué quiere decir estar en B complemento? Pues no estar en B. Entonces, estas dos cosas son lo mismo, ¿no? Esto es que X está en A y X no está en B. Y esto es que X está en A y X no está en B, por la definición de complemento. Entonces tenemos que se satisface esta propiedad. Y de aquí podemos obtener otra proposición. Creo que la última de las leyes de De Morgan era la 13, o sea que esto sería la 14. Entonces la 14 nos dice que A menos B intersección C es igual a A menos B unión A menos C, y también tenemos la otra proposición que sería la 15, que nos diría que A menos B unión C es igual a A menos B intersección A menos C. Entonces tenemos esa proposición. Vamos a demostrar otra vez una para que se quede la otra de ejercicio. No sé si la ponga en la tarea o en el examen, pero la vamos a dejar de ejercicio. Vamos a demostrar esta de acá. Vamos a demostrar 14. Entonces, demostración de 14.
tenemos que demostrar esto. Bueno, podemos hacer lo mismo que habíamos estado haciendo, que es tomarnos una X aquí, ver que X está acá, y entonces que este conjunto está contenido en esto, y luego nos tomamos una X aquí, vemos que está acá, vemos que está. Pero también hay que aprender a ahorrar pasos, también hay que aprender a, sí que quede justificado, pero a utilizar lo que ya demostramos que es verdadero. Entonces, esta cosa, o sea, esto lo podemos probar también, pero es básicamente decir la definición. X está en A y X no está en B, X está en A y X está en B complemento, que es lo mismo que no estar en B. Entonces esto de acá ya lo podemos utilizar como algo verdadero, si no, lo podemos escribir de manera formal para que quede completo. Pero el chiste es que nosotros ya sabemos que A menos B intersección C no es otra cosa, por esta cosa de acá, que A intersección B intersección C complemento, ¿cierto? Por eso de acá. A menos algo es lo mismo que A intersección el complemento de eso. ¿Y qué otra cosa sabemos? Bueno, los dejo pensar 3 segundos. Bueno, la otra cosa que sabemos son las leyes de De Morgan. Entonces, por las leyes de De Morgan, sabemos que este conjunto de acá, el complemento de B intersección C, no es otra cosa sino la unión de los complementos, ¿verdad? El complemento de la intersección es la unión de los complementos por De Morgan. Entonces, esto, y acá le ponemos para que no se les olvide por qué, por De Morgan, por las leyes de De Morgan, no recuerdo si la primera o la segunda, pero por las leyes de De Morgan, esto es igual a intersección B complemento unión C complemento, ¿cierto? ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, ya probamos la distributividad, tanto de la intersección como de la unión. Bueno, creo que yo probé una y les dejé de tarea la otra, pero ya sabemos que son distributivas. Entonces, esto de acá, utilizando la propiedad de distributividad de la intersección, es igual a A intersección B complemento unión A intersección C complemento, ¿verdad? Eso es simple y sencillamente por la distributividad. Otra vez, no me acuerdo de los, sería bueno que me acordara de los nombres de cada, de la numeración de cada propiedad, pero bueno, esta es una distributividad. En particular es la distributividad de la intersección. Por ahí la deben de tener escrita de una clase anterior. Esto es igual a esto de acá, y entonces tenemos A intersección B complemento unión A intersección C complemento. Pero A intersección B complemento, por esta nota, pues no es sino A menos B, ¿no? Entonces esto es igual a A menos B unión A intersección C complemento, que por esta misma nota es A menos C. Y listo. Eso era justamente lo que queríamos probar, que A menos B intersección C es igual a A menos B unión A menos C, ¿no? Y ya no nos tuvimos que echar todo el rollo ese de sea X aquí, entonces X es aquí por definición, bla, 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 y entonces X está acá, y entonces este está contenido en este, y ahora este está contenido en este. ¿Por qué? Porque ya tenemos las igualdades que hemos demostrado anteriormente, y esas las podemos aplicar para sacar la demostración rápido. Entonces, bueno, se les queda esta de tarea. Les digo, ya se las pondré, si no se las pongo en la tarea, se las pondré en el examen, y si no, la discutimos en nuestra reunión, nuestra video reunión. Pero ya vieron que no todas las demostraciones son el rollo de sea X aquí, bla, 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 ¿no? Ya podemos utilizar lo que conocemos previamente. Bueno, vamos a poner una definición más. A ver si todavía, con esto último que nos queda de luz, vamos a poner definición 6. De nuevo, si el número no está bien, lo de menos. Vamos a definir sea X un conjunto, sea A en X, un conjunto dentro de ese universo. Definimos el conjunto
potencia de A como conjunto potencia de A, que ya se los había mencionado en alguna otra ocasión, no es otra cosa sino el conjunto de todos los subconjuntos de A. Entonces lo vamos a denotar así, P de A, con una P medio gordita. Y entonces P de A van a ser todos los conjuntos de la forma, ponerle B, que son conjuntos igual dentro del universo, con la propiedad de que B está contenido en A. Entonces, P de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Alguna vez, creo que en una de las clases anteriores les hacía la metáfora de la caja de galletas, que les decía que era como tener todas las formas en las cuales podríamos agrupar en estos paquetitos, ¿no? Esas cajas de galletas que traen adentro paquetitos que traen las galletas, todas las formas en las que podríamos hacer paquetitos dentro de una caja. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, del conjunto potencia. Vamos a tomar ejemplo, sea X, bueno, acá le pusimos A, ¿no? Vamos a poner A. Sea A al conjunto que tiene a los elementos A, B, C y D. Entonces, ¿quién sería el conjunto potencia? Bueno, el conjunto potencia de A va a ser, según nuestra definición, el conjunto de todos los subconjuntos de A. Y recuerden, un subconjunto de A es un conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que son elementos de A. Entonces, por ejemplo, algunos subconjuntos de A, pues va a ser el conjunto que tiene A, ¿cierto? ¿Por qué este es un subconjunto de A? Pues porque sus elementos son A y A es un elemento de aquí, ¿no? De A. A minúscula es un elemento de A mayúscula, entonces es un subconjunto. Otro subconjunto sería B. Otro subconjunto sería C. Otro subconjunto sería D. O sea, todos los que tienen un solo elemento. Después tenemos los subconjuntos que tienen dos elementos. Y entonces entre esos están el conjunto que tiene A y a B, el conjunto que tiene A y a C, el conjunto que tiene a y a D. Esos son todos los de dos elementos. A, B, A, C, A, D. No, ¿verdad? Nos faltan el conjunto que tiene A, B y a C, el conjunto que tiene A, B y a D. Claro, el que tiene a B y a A, ese ya no, porque ese ya está aquí, ya lo contamos cuando estábamos contando los que tenían A. Entonces tenemos el que tiene a B y a C, el que tiene a B y a D, y nos falta uno de dos elementos, ¿no? El que tiene a C y a D, y ahora sí, ahí ya están todos los de dos elementos. Pero también tenemos los subconjuntos de tres elementos. ¿Cuáles son los subconjuntos de tres elementos? Bueno, los subconjuntos de tres elementos serían el que tiene a B y a C, el que tiene a C y a D, ¿no? Y esos ya son todos los que tienen no me falta el que tiene a C y a D, ya el que tiene a B y a D, y esos son todos los de tres elementos que tienen a, ¿verdad? ¿Qué otro conjunto tiene tres elementos? Pues el que tiene a B, a C y a D. Y esos ya son todos, ¿verdad? Los que tienen a tres elementos. El que tiene a B, a C, D, el que tiene a B y D, y el que tiene a B, C y D. Bueno, estos conjuntos, todos estos son subconjuntos de este conjunto, ¿no? ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Llevamos 14 conjuntos. Ya terminamos. Todas estas son, digamos, las formas de agrupar en paquetitos chiquitos los elementos de A. No, ¿verdad? Todavía nos falta una. Bueno, al menos una. De hecho, nos faltan dos. ¿Cuál es? Pues la que tiene 4 elementos. A, B, C y D. Acuérdense que una de las cosas que vimos es que todo conjunto se contiene a sí mismo. Entonces
Entonces el total también es un elemento del potencia, porque también es subconjunto de sí mismo. ¿Ya acabamos? ¿Esos son todos los subconjuntos de A? No, no son todos los conjuntos de A. ¿Quién nos falta? Nos falta un conjunto, ¿verdad? El vacío. Acuérdense que el vacío está contenido en todos los conjuntos, por vacuidad, ¿no? Porque para todo X en el vacío, X está en cualquier otro conjunto. Y ahora sí ya terminamos. Estos son todos los subconjuntos de A. Son todas las formas de agrupar. No agrupar a nadie, agruparlos de uno en uno, hacer un solo grupo que los tenga todos, hacer grupos de 3 o hacer grupos de 2. Son todas las formas que tenemos de agrupar a A en general. Y esto es muy fácil de verlo para conjuntos finitos, pero también se va a valer para conjuntos infinitos, para cardinales infinitos, pero es asunto de salida de otro costal. Pero en general tenemos que si la cardinalidad de A es igual a n, entonces la cardinalidad de su conjunto potencia es igual a 2 a la n. En este caso la cardinalidad de A es 4, la cardinalidad de su potencia es 2 a la 4, que es 16, que es los conjuntos que tenemos aquí. Bueno, ahorita seguimos en el siguiente video y nos vemos.